Bueno, Shabbat Shalom para todos, mis amados hermanos. Muchísimas, pero muchísimas bendiciones. Tengamos todos los presentes en nuestro recinto de la congregación Los Justos de las Naciones y también para todos nuestros amados hermanos que están conectados, como bien decía nuestro hermano Emmanuel, dentro de las fronteras y fuera de ellas también, todos aquellos que están en otros lugares, otras latitudes. Sean bendecidos todos y que podamos seguir teniendo un Shabbat de bendición, Shabbat de paz, Shabbat de alegría, Shabbat Shalom, Shabbat Simha. Bueno, les pido que nos pongamos en pie para orar y pedirle al Padre que sea Él que bendiga esta enseñanza que nos trae en esta tarde, ya finalizando el Shabbat. Amado Padre, te damos infinitas gracias y bendecimos tu nombre, oh Rey del universo, Creador de todas las cosas, amo de todo. Gracias, Padre, por permitirnos llegar a este día de celebración profética, un día de bendición, un día donde podemos, Señor, congregarnos y reunirnos para atender a tus cosas, Señor, para conectarnos contigo y los unos con nosotros. Te alabamos y te glorificamos y te pedimos que sea para nosotros de bendición esta enseñanza y que podamos seguir adelante en este tiempo que nos ha tocado vivir. Gracias, Padre, por los méritos de tu Hijo amado Yehoshua. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien, estaremos en esta tarde estudiando una enseñanza que se titula Perseveremos en la Torá. Esta enseñanza es compartida o fue compartida hace aproximadamente un año con el grupo de los varones y hoy quería compartirla también con toda la congregación, con todos los hermanos y hermanas, a propósito, por supuesto, de lo que estamos viviendo, de lo que estamos experimentando, porque nosotros tenemos que ir en función de los tiempos que vivimos. Y eso es lo que vemos dentro de las Escrituras. Se titula entonces Perseveremos en la Torá. En Matitiahu, capítulo 24, versículos 12 y 13, encontramos un texto, una palabra profética, dictada o dictaminada nada más y nada menos que por nuestro mismo maestro Yehoshua. El Mesías Yehoshua, en el capítulo 24 de Matitiahu, que en las versiones aparece como Mateo, versículos 12 y 13, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Mas el que perseveró hasta el fin, éste será salvo. Por supuesto, esto no lo hemos escuchado nosotros por primera vez. Es un texto que desde que comenzamos con nuestro andar en el camino del Señor, lo venimos escuchando constantemente. Y sobre todo cuando hablamos del ámbito profético, porque es una palabra, por supuesto, dentro de ese marco. Recordamos que estos capítulos, tanto 24 como 25 de Matitiahu de Mateo, están dentro de ese ámbito profético remarcado y que por supuesto alude grandemente al tiempo que nosotros vivimos, porque nosotros estamos viviendo un tiempo profético. Y el Mesías, dentro de ese marco, nos habla en el versículo 12 y dice: y por haberse multiplicado la maldad. Cabe destacar que la maldad, ¿qué es? ¿Qué es la maldad? Para nosotros, por supuesto, dentro de este contexto donde vivimos, se le da una aplicación a esta palabra, maldad. ¿Verdad que sí? Para nosotros, maldad es todo aquello, por supuesto, que está alejado de las buenas costumbres. Por ejemplo, que alguien agarre y golpee a una anciana. ¿Cómo lo vemos? Eso es, como decían nuestros, eso es la pura maldad. Una persona que vaya y golpea a una anciana o un anciano se le conoce como pura maldad.
Si alguien roba a otro, lo vemos como maldad. Si alguien defrauda a otro, lo vemos como maldad. Y bueno, tenemos que consentir y estar de acuerdo que todas esas cosas entran dentro de ese ámbito de maldad. Pero dentro del contexto bíblico, dentro del contexto profético, va mucho más allá que solo ese tipo de maldad. Por supuesto, esto es un tipo de maldad bien remarcado. Pero cuando encontramos, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, Matitiajo capítulo 7, que es otra referencia importante para comprender qué nos dice el Señor. En Mateo 7, Él habla y dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, estos hacedores de maldad que están en el capítulo 7 no son diferentes a estos hacedores de maldad que se han multiplicado en el capítulo 24 de Matitiajo y que por supuesto a la medida que el mundo corra, que el tiempo corra y avance, esta maldad nos dice que se va a ir multiplicando más y más y más y más y más y más. Los finales de tiempo, ¿cómo será la maldad? Si había maldad en los tiempos del Mesías, 2000 años después, la maldad ¿cómo está? Exacerbada, agrandada, institucionalizada, que es lo peor del caso. Así está la maldad. Entonces habla de por haberse multiplicado esa maldad que en Mateo 7 encontramos que tiene que ver con la expresión griega anomia, y anomia es sin ley. Pero estamos hablando en un contexto donde esa palabra ley se refiere ¿a qué? A la Torá. Por eso es que encontramos que en las versiones hebreas o mesiánicas de la Escritura, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, en esos versículos donde se habla, apartaos de mí, hacedores de maldad, ¿qué aparece? Los que están sin ley, los que están sin Torá, violadores de la Torá, así aparece. Entonces dice, por haberse multiplicado la maldad que es violar la Torá, estar lejos de la Torá, el amor de la mayoría se enfriará. El amor de la mayoría se va a enfriar. Y en el 13, por supuesto, hay una clave. Dice, más el que perseveró hasta el fin, el que no se dejó llevar por esa bola que se fue llevando todo, como la bola de nieve, que se fue llevando todo, que fue creciendo a la medida que fue avanzando en el tiempo, la maldad, el que no dejó o no se dejó llevar por esa bola y perseveró hasta el fin, este será salvo. Este será el que llegue a la meta, el que va hasta el fin. Entonces habla el Mesías de esta situación que se ha venido presentando. Ahora, esto se escribió, como decía nuestro Roe, tempranamente, hace 2000 años. Y hoy estamos viendo cómo esta palabra se está cumpliendo severamente. No hay dudas de que esta palabra profética ha tenido un cumplimiento y va a tener o seguir teniendo un cumplimiento. Junto con esto nos damos cuenta que esa maldad, por supuesto, no está viniendo sola. Esta maldad no está viniendo sola. Esta maldad viene acompañada. ¿Acompañada de qué? De consecuencias. Consecuencias. Es interesante, sin ánimo a criticar
a nadie, sino simplemente comparar para que tengamos una referencia y podamos tener un punto de comparación que nos ayude a entender un poco mejor las cosas. Desde el año 2013, 14, 15, en Venezuela, tuvimos a muchos hermanos creyentes en el Mesías que se hacían llamar profetas o se hacen llamar profetas, ¿ok? Y empezaron a dictaminar y a proclamar y a decir que para Venezuela este año las cosas van a mejorar. Que este año es el de Venezuela. El 2013 fue el año de Venezuela, el 2014 fue el año de Venezuela, el 2015 fue el año de Venezuela, el 2016. Y después de ahí empezó a apagarse un poco la cosa. Ya en el 2018 no se escuchaba tanto, 2019 menos. COVID, llegó el COVID. Decir que la cosa iba a mejorar era como que muy agarrado por los pelos. Pero eso empezó a darse. Y nosotros, por supuesto, estudiantes de la palabra, nos damos cuenta que eso no compagina con la Escritura. No compagina, ¿por qué? Por esto que está diciendo el Mesías. El aumento de la maldad trae como consecuencia que se cumplan los dictámenes del Creador. El Creador no se va a contrariar con su palabra. ¿Qué nos dice el Creador? Que las bendiciones son consecuencia de la obediencia y las maldiciones son consecuencias de la desobediencia. Entonces, si hay una maldad exacerbada, entonces las consecuencias de esa maldad, que es la desobediencia de la Torá y de los mandamientos, no se deja esperar. No se deja esperar. ¿Y qué tenemos entonces nosotros en el mundo hoy? Yo no quiero asustar a nadie, ni asustarme yo mismo, ¿verdad? Con esto. Pero la cosa no viene para mejor. Hablando físicamente o mirándolo con los ojos carnales. Por ejemplo, tenemos un punto muy, pero muy remarcado. ¿Cuál es? El calor. El calor. Cualquier, como dicen por ahí, cualquier parecido con la realidad es pura y mera coincidencia, como dice nuestra hermana Yagrese. Es pura coincidencia. Le decía al Roe, para aquellos que les gusta el deporte, que el tenista número 1 del mundo había estado imbatible. Había ganado los últimos 5 campeonatos principales. Venía arrasando. Y el único que le daba pelea se lesionó. Quedó a sus anchas. Los demás, el resto, veían como imposible ganarle. Y llegando al torneo más importante de la época, de esta época de verano, todo el mundo daba por descontado que ya lo tenía en el bolsillo. Y de hecho, tenísticamente, el único que le falta para su palmarés como grandes títulos. El resto los tiene, faltaba este. ¿Y qué pasó? El día jueves pasó algo impensable dentro del mundo del deporte tenístico. El número 1 perdió. ¿Y cómo perdió? ¿Saben quién lo derrotó? No lo derrotó el otro tenista que estaba al frente, sin menospreciarlo, ¿no? Que también es un buen tenista. Lo derrotó el calor, el intenso calor. ¿Qué dijeron? Que este ha sido el torneo de Roland Garros, que en el tenis, de más calor de todos los tiempos. Estamos hablando de un país que generalmente no adolecen de esto porque, bueno, tiene las 4 estaciones. Estamos hablando de Francia, París. En París, como para que no nos menospreciemos nosotros, no, que el calor solamente es una cuestión de aquí de Cabimas, del Zulia, no.
temperaturas de 33 grados, sensación térmica de 36, 37, casi 40. Y tenistas preparados con una preparación de primera, profesional, alto rendimiento, y este tenista sucumbió ante el calor. Y si no estamos hablando de juego. Ahora, yo no les estoy diciendo nada nuevo, porque todos los que están aquí han sentido como esta temporada de calor ha sido como superior. Ahora, yo pregunto, si alguno de ustedes se aventura o se osa a responder, ¿el año que viene cómo será? ¿Cómo será el año que viene? ¿Ustedes creen que va a mejorar? ¿Ustedes creen que pronosticando el tiempo, el año que viene va a mejorar? ¿La respuesta cuál es? No va a mejorar. ¿Y saben por qué no va a mejorar? ¿Por qué el tiempo no va a mejorar? Por esto que está diciendo el Mesías. Porque la maldad se ha multiplicado y las consecuencias de la maldad no van a dejarse esperar. Nosotros estamos en el mundo, pero Yahushua dice que no somos del mundo. Ahora, pero, ¿qué dice el apóstol Kefa? Que por un tiempo también nosotros tengamos que ser sometidos a la prueba. Y habla de la prueba de fuego. Y vaya que literalmente se está dando, ¿no? Estas son pruebas de fuego. Aquí hemos tenido incidencias en cuanto a la parte eléctrica, bueno, tremendas. En apenas lapso de 10 días, si mal no recuerdo, en la calle, en nuestra calle, ya 2 veces se ha roto la guaya. Y no la misma. Las 2 guayas de las líneas. Las 210 que forman las 220. Y cada vez que se rompe una guayita de esa, ¿qué pasa? Quedamos sin aire acondicionado. Y sentimos el rigor. Eso sin contar el tiempo de que ya está dado, que es el tiempo de racionamiento. Como dirían nuestros padres, nuestros abuelos, que se escuchaba mucho esta expresión, esto es acabo el mundo. Acabo el mundo. Lo que se está experimentando, ¿por qué? Porque hay una multiplicación de la maldad y esto va a traer como consecuencia que el amor de muchos se va a enfriar. Ya no va a haber amor. No va a haber esa capacidad de amar. Pero el Mesías lanza un reto. ¿Cuál es el reto? Y el reto es para quién. No para el que está afuera. El reto es para nosotros. Dice, más el que perseveró hasta el fin, este será salvo. Y ese es el punto. Perseverar. Ahora, surge la pregunta, ¿en qué vamos a perseverar? ¿En qué vamos a perseverar? Y por supuesto, de buenas a primeras, tenemos que decir enfáticamente en la fe. Para poder llegar hasta el final y ser salvos, necesariamente tenemos que perseverar en la fe. Recordamos lo que dice Ibrín y lo vamos a citar. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para preservación del alma, de la vida, para salvación. Entonces la respuesta es clara, en la fe, pero alejándonos un poco del pensamiento religioso, donde la fe simplemente es una creencia intelectual o mental, buscar un poco más profundo en cuanto a este término fe, que sabemos que en hebreo es la palabra emuná y que ya hemos estudiado. ¿Ve? Ya hemos estudiado
tuve la oportunidad de asistir esta semana a una charla que estaban organizando el equipo de la empresa Real Evolution, que son los que están patrocinando o propulsando el producto Vigor Solar y todos los productos que esa empresa patrocina. Dirigida por nuestro hermano Eliezer Balán, a quien saludamos de aquí, hermano Eliezer, bendiciones para ti. Y también junto con él otras personas que dirigen allí. Y bueno, ellos hablaban del producto, de las maravillas del vigor solar, de los beneficios que ha traído el vigor solar para muchas personas y también en el aspecto económico, todo lo que se plantea, ¿no? Y ellos hacían hincapié de que, por ejemplo, una señora le decía, bueno, pero hay que tomarlo con fe, como si fuera una cuestión mágica. Y ellos le explicaban, no, esto no es así, esto no es de fe. Queriendo, por supuesto, de alguna manera rebatir ese concepto que la gente está manejando de que si yo me tomo la medicina con fe, me voy a sanar. Pero una fe ¿qué? Intelectual. Esa no es la fe. Entonces, bueno, yo participé, les dije, el concepto de fe, por supuesto, muy breve, en hebreo. ¿Cuál es el concepto de fe en hebreo? Agarrar una estaca y clavarla en la piedra. Que esa estaca quede tan firme que nada ni nadie la mueva. Y bien lo decía el Moré, hablando de esa clase que él dio con respecto a que las cosas dentro del idioma hebreo son concretas, no son abstractas, porque hablaba de la palabra arrepentimiento, no así de la palabra techubá, que tiene otra connotación. Asimismo, la palabra emuná tiene esa connotación y yo les decía a ellos que sí tiene que ver con fe, pero no la fe que la gente está creyendo, sino la fe que obedece, la fe que acciona, la fe que hace. Ahora, si yo me quiero sanar, entonces yo voy a tomarme lo que está indicado para la sanidad. ¿Me entiende? Por supuesto, confiando en que nuestro Padre puede hacer la labor y puede hacer la obra. Pero tengo que hacer, no esperar. Magia, que es lo que está en la mente de las personas. Ahora, entonces, cuando hablamos de la fe, ¿en qué se basa la fe? ¿En qué se basa la fe? ¿Cuál es el basamento de la fe? Ya veíamos que Romano dice que la fe viene por el oír, el escuchar, el atender ¿a quién? A la palabra. A la palabra. Pero ¿cuál es la palabra? La Torá es la palabra. En esos momentos que Rab Shaul, y bien lo explicaba nuestro Roe, por supuesto muy someramente porque esto es un tema tan profundo, él hablaba, ¿verdad?, de esa controversia con estos prosélitos, y en medio de esa controversia a los romanos, que también de alguna manera tuvieron toda esta situación, en Romanos capítulo 3, versículo 31, ¿qué le dice? Romanos 3:31 dice, luego, por la fe. ¿La fe en quién? ¿La fe a qué? Por la fe en el Mesías. Por la fe en la obra redentora del Mesías, ¿invalidamos la Torá? Y la respuesta de él, ¿cuál fue? De ninguna manera, de ninguna manera. Y esa expresión, de ninguna manera, literalmente, ¿cuál es? Nunca suceda jamás esto. ¿Y qué es lo que nunca jamás va a suceder? Que la Torá quede invalidada. Ahora, si la fe se basa en la palabra y la palabra es la Torá, es lógico entonces que la fe no puede invalidar lo que le basa o lo que le da piso. Porque si se elimina la Torá, si se invalida la Torá, entonces ¿cómo quedamos? En el aire. Se cumple entonces lo que dice
Este es Gilín capítulo 11, versículo 3. ¿Qué dice? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué hará el justo? Quedamos en el aire. Entonces, la fe se basa en la palabra, se basa en la Torá. En la Torá. Y Rab Shaul lo está diciendo, de ninguna manera, todo lo contrario, sino que confirmamos la Torá, la confirmamos la palabra. ¿Para qué? Para obedecerla, para cumplirla, para amarla. Como bien decía nuestro Roel la semana pasada en la reflexión, ¿qué hacer con la Torá? Se nos entregó la Torá. Y muchos de nosotros dimos nuestra opinión acertadamente, ¿verdad? Amarla, obedecerla, quererla, estudiarla, todas esas cosas que se dijo. Entonces, vemos cómo esto es tan trascendental para nosotros hoy. Bueno, por cuestiones de, no sé si será de cultura, no sé qué será, pero nosotros que hemos venido siguiendo las convocatorias, cada vez que pasa una convocatoria, ¿qué se siente? Se siente como un bajón. Como que, bueno, llegamos al tope y, bueno, de ahí nos relajamos un poco y parece que, bueno, podemos tomarnos unos días de descanso espirituales. ¿Ve? Entonces se ve cierto bajón cuando debe ser todo lo contrario. El tiempo está demandando que nosotros no nos relajemos, sino todo lo contrario, que nos espabilemos, que estemos totalmente pendientes. Porque repito, no quiero ser, ¿verdad?, portador de malas noticias, no quiero estar diciendo que vamos a estar mal, no. Porque para nosotros cualquier situación va a ser igual. Porque nosotros no dependemos de situaciones. Nosotros vamos a estar bien cuando la cosa vaya bien. Pero nosotros también vamos a estar bien, valga la redundancia, cuando la cosa está mal. Porque nuestra bendición o nuestro bienestar no depende de las situaciones, de lo que se viva. Si hay calor o no hay calor, si hay comida o no hay comida. No, nosotros dependemos es del Señor. Y nuestra confianza se basa en lo que Él nos ha dado, en lo que Él nos ha dicho. Por lo tanto, entonces nosotros vamos a estar bien siempre. Por eso es la palabra regocijado. Otra vez digo regocijaos, sea cual sea vuestra situación. Y yo he aprendido a tener gozo, paz y tranquilidad, sea cual sea mi situación, teniendo o no teniendo. Así, de esa manera. Entonces vemos que el Mesías nos está animando, a pesar de las situaciones, a perseverar en la fe, en el cumplimiento de los mandamientos que evidencia la fe. Porque la fe, ya lo dijimos y lo repetimos, no es algo abstracto. Como muestra, podemos traer a colación un capítulo en la Escritura que ampliamente menciona esto. ¿Y cuál es ese capítulo? El famoso capítulo 2 de Jacob, que en las versiones aparece como Santiago, que nos dice Jacob. Veamos. Jacob capítulo 2, versículo 1 al 26. Por supuesto, no vamos a profundizar en todo esto, sino que quiero leerlo para que tengamos, ¿verdad?, de manera superficial, veamos cómo se relaciona una cosa con la otra y que una es evidencia de la otra. En palabras de Rab Shaul, una complementa a la otra, las dos son necesarias. Dice Jacob capítulo 2, versículo 1 al 26. Bueno, agradezco que me trajeron un pedacito de pan, pero bueno, estará ahí hasta que termine. Hermanos míos, no tengáis favoritismo en la fe de Yehoshua el Mesías, nuestro Señor de la gloria,
Porque si en vuestra sinagoga entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae ropa espléndida y dices, siéntate tú aquí confortablemente, y dices al pobre, quédate tú allí de pie, o siéntate aquí debajo de mi escabel. ¿No seríais parciales entre vosotros mismos viniendo a ser jueces de malos pensamientos? Oíd, hermanos míos, amados. ¿No escogió Elohim a los pobres según el mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y ellos mismos os arrastran a los tribunales? ¿No son ellos mismos los que blasfeman el precioso nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la regia ley según la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacéis bien. Pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y sois convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero tropiece en un punto, llega a ser culpable de todos. Porque el que dijo, no adulterarás, también dijo, no asesinarás. Ahora bien, si no adulteras, pero asesinas, te has hecho transgresor de la ley, de la Torá. Así hablad y así haced, como quienes van a ser juzgados mediante una ley de libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no hizo misericordia. Pero la misericordia se gloría contra el juicio. La fe sin obras está muerta. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso puede tal fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana andan desabrigados y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que Elohim es uno? Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai uno es. Bien haces. Los demonios también lo creen y tiemblan. Pero ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obra es estéril? ¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actúa juntamente con sus obras y la fe fue perfeccionada por las obras. Y finaliza en los últimos versículos y dice, y se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Elohim y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Elohim. ¿Veis que el hombre es justificado por obras y no solo por la fe? Asimismo también la ramera Raab no fue justificada por obras cuando hospedó a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces tenemos claramente con esta palabra que el Mesías se está refiriendo de perseverar, obvio, en la fe. ¿Pero qué fe? ¿La fe muerta o la fe viva? La fe viva. ¿Y cuál es esa fe? Categórico. Lo que ha escrito Jacob es categórico. Es indudable, no tiene discusión. Él ha hablado claramente del cumplimiento de los mandamientos que están ¿dónde? En la Torá. Y es lo que va a determinar. Hay personas que dicen, no, yo tengo mucha fe. Yo tengo mucha fe. Pero no obedecen los mandamientos de la Torá. ¿Qué pasa con esa fe? Es estéril. No tiene fuerza. No tiene fuerza. Hay muchas personas que
tienen fe, no lo vamos a negar, pero ignoran muchas cosas. ¿Cuántos hermanos hay en muchas congregaciones que aman y tienen fe? ¿Por qué? Porque lo que comprenden lo hacen y lo obedecen, pero hay muchas cosas que no entienden o que no les ha llegado la revelación. Por ejemplo, guardar el Shabbat. Guardar el Shabbat es parte de los mandamientos de la Torá. ¿Y qué pasa? Una persona que no guarda el Shabbat, ¿cómo está? Está en desobediencia. Sin embargo, el Señor, que es rico en misericordia, ¿qué hace con la persona? Habiendo su fe y que es una persona proclive a la obediencia, le va a mandar la revelación. Bueno, aquí estamos nosotros. Desde el principio hemos querido obedecer a lo que el Señor establece. Y aquí estamos hoy, con esta revelación, obedeciendo, como dice Rab Saúl, porque entendemos que la fe sin obras está muerta. Ahora, no quiere decir que seamos perfectos. No quiere decir que ya llegamos, porque ni siquiera Rab Saúl llegó. Pero entendemos que hay un instrumento donde esa fe se basa que debemos cumplir. ¿Y cuál es ese instrumento? Es la Torá. Son los mandamientos que el Señor dio claramente. Ahí están. Por eso es que también en ese momento profético, cuando vengan aquellas personas y se presenten ante el Mesías y le digan, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios. Señor, Señor, en tu nombre hicimos tal cosa, obramos milagros. ¿Y qué les va a decir el Mesías? Apartados de mí, violadores de la Torá. Violadores de la Torá. ¿Ve? Ahora no estamos diciendo que realizar ese tipo de cosas esté mal. No, eso es parte. Pero sabemos que se puede hacer ese tipo de cosas, pero fíjense cómo se está lejos del Señor. ¿Por qué? Porque se está violando lo que el Señor estableció. El Señor no puede contradecirse. Por lo tanto, para nosotros en este tiempo esto cobra mayor vigencia, que estemos atentos a la Torá, que es el instrumento donde la fe va a echar mano para que nuestra fe sea viva y perseveremos hasta el fin. Repito, las cosas no van para mejor. No espere que esta economía va a mejorar. No me quiero meter en esas arenas movedizas de hablar de política porque, bueno, no nos corresponde. Pero estamos allí, mira. ¿Cuántas personas aquí en Venezuela, cuando comenzó este 2026, dijeron, este es el año? Este es el año. Los acontecimientos iniciales del año, no empezó bien el año cuando ya 3 días después, y bueno, ahora parece que sí, ¿no? ¿Y ya llevamos cuánto? Díganme ustedes cuánto llevamos. Ya llevamos 6 meses. Y todas esas expectativas que habían, me incluyo, porque estamos aquí y también, oye, queremos que la cosa mejore. Me incluyo. No ha mejorado, pero ni un poco. Todo lo contrario. Anteriormente nos quitaban 2, 3, 4 horas. Ahora nos están quitando ¿cuántas horas? 5, 6 y algunas personas, algunos sectores le están quitando hasta 10 horas. Bueno, puede ser que sea una crisis curativa, ¿no? Que a veces el cuerpo que cuando le dan las medicinas se pone así como más rebelde y pareciera que es que la medicina le está cayendo mal. Bueno, ¿será que es que se va a mejorar la cosa porque se está poniendo más fea? Y aunque haya una mejora parcial, sabemos que no va a haber una mejora. ¿Por qué? Porque la palabra lo está diciendo. Lo está diciendo. Y necesitamos que sea así. Porque el bebé no va a nacer si no vienen
los dolores. Ahora, no con esto me quiero adelantar, ¿no? El bebé no va a nacer si no vienen los dolores. Y proféticamente estamos en los dolores de parto. Y solamente va a venir la paz cuando venga el Mesías. De aquí para adelante, hermanos, tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos. Y la Torah es coyuntural. Coyuntural. Ahora, esto no quiere decir que vamos a buscar nosotros mejoras, no. Les voy a ofrecer una oportunidad de oro. Agua linda. Allá no hay, ¿cómo se dice eso? Recortes de luz. ¿Sabe por qué? Porque allá no se necesita el aire acondicionado. Agua linda. Ese proyecto que hemos tenido ahí, que bueno, por cuestiones económicas está, si se quiere, mermado, suspendido. Pero hermano, no es descabellado. Porque, repito, el año que viene, el calor va a ser todavía peor. ¿Y cuántos hemos sentido el agobio? Sí, porque somos humanos. La gente antes podía salir a caminar, ahora ni eso, porque es que agobia el golpe de calor, famoso golpe de calor. Ojo, y no es que solamente es que hay personas que, bueno, sintieron un vaporón, les dio ganas de vomitar, no, es que hay gente que se ha quedado, gente que ha muerto, una cosa tremenda. El Señor nos bendice, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Primero, para entrar en materia en cuanto a lo que queremos enseñar en esta tarde, en el tiempo que nos queda. Primero, la doble entrega de la Torá y nuestro compromiso con ella. Bueno, más vale decir con el Creador. Porque el compromiso es con el dueño de la Torá, con el dueño de esta palabra. Esa Torá que fue entregada hace 3000 años, pero que sigue siendo entregada cada año, cada vez que celebramos Shavuot. Y la semana pasada, específicamente el jueves en la noche, celebramos esta convocatoria y el Señor lo volvió a hacer. Nos volvió a entregar la Torá. Nos volvió a dar los mandamientos. Ahora, esa doble entrega, ¿qué sucede? Nos da una responsabilidad mayor, un compromiso más grande. Con razón, el autor de Hebreos, en el capítulo 2, versículo 1 al 3 dice, por lo cual debemos dar más solícita atención a las cosas que fueron oídas, no sea que las dejemos escurrir. Ahora, la atención que nosotros debemos prestar hoy a la Torá, ¿cómo debe ser? Debe ser mejor que el año pasado. Mientras cada año la cosa se va poniendo más fea y más fea y más fea, nosotros tenemos que cada año buscar más del Señor, comprometernos más con el Señor. Pero eso es en teoría, en lo que vemos como teoría. Pero cuando vamos a la práctica, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Cómo toda esta situación afecta a nuestro ser, afecta a nuestra fe. Por ejemplo, vuelvo con el tema del calor. Y dirán ustedes otra vez el hermano con el calor. El calor. Algunos hermanos hoy no vinieron a la congregación. ¿Por qué? Porque pasaron mala noche. Tuvieron una noche fuerte porque se les fue la electricidad.
Y mientras en las noches estamos teniendo unas temperaturas de 23, 24 grados. Hoy en día las temperaturas en la noche, ¿cuánto están siendo? 28. 28 grados. 4 grados más. Entonces es complicado, porque ya son temperaturas de calor. Entonces comienza la misma situación a mermar el ser físico y eso por supuesto repercute ¿dónde? En el ser espiritual. Si nosotros no estamos fortalecidos en lo espiritual, ¿qué hace lo físico? Lo físico nos avasalla porque no hay fuerza de voluntad. Si estamos fortalecidos en los físicos, ¿qué va a pasar? Entonces entra lo que dice Rab Saúl, que los padecimientos no nos detienen. Así yo haya pasado una mala noche, así yo... No, mira, yo al Señor no lo voy a dejar a un lado. Yo voy a sobrepasar. También tenemos que decirlo, no es nuevo, y el Moré es testigo. Lo que estamos viviendo, ¿cómo es? Es el comienzo de los tiempos finales. Y esto no se compara con lo que va a venir. Lo que se va a vivir en el mundo va a ser todavía más fuerte. Y el que hoy claudique, por supuesto, mañana no tiene oportunidad. ¿Cómo podremos tener oportunidad? Aunque flaqueemos en lo físico, si estamos fortalecidos en la fe, ¿qué va a pasar? Podremos perseverar hasta el final. ¿Ve? Ahora, esto no quiere decir que vamos a descuidar lo físico. Todo lo contrario. Tenemos que prepararnos integralmente, tanto física como espiritualmente, porque las dos herramientas las tenemos que usar. Imagínense ustedes a Rab Saúl, el apóstol Pablo, toda esa obra que hizo. ¿Ustedes creen que era una persona físicamente mermada? Una persona con un físico tremendo. Pasó hambre, pasó peligros, tuvo que correr y parejo. ¿Ah? Ajá, tuvo que nadar, recibió azotes, tantas cosas que le pasaron en lo físico. Un hombre fortalecido en todo. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? Que no podemos dejar que se escurra. Y escurrir es cuando el agua la trata a uno de agarrar con la mano y ¿qué pasa? Se le va entre los dedos. Porque no se puede aguantar. Dice, no sea que las dejemos escurrir, porque si la palabra hablada por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros teniendo en poco una salvación tan grande? La cual, comenzando a ser proclamada por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron a Él. Tremendo. Quiere decir que nosotros, como creyentes en Yahushua, ¿cuánta responsabilidad y compromiso tenemos? Mucho más. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros teniendo una salvación tan grande? Una salvación que se ganó. ¿Cómo? No por nuestro esfuerzo, sino por el esfuerzo ¿de quién? Del Mesías de Yahushua. ¿Ve? Esa es la manera. Y entonces, ¿qué está diciendo? Que debemos dar más solícita atención.
Somos humanos, padecemos, pero no podemos dejar que las situaciones nos sobrepasen. Tenemos que vencer cada situación. Después de Shavuot, este local debería estar abarrotado. Todos aquí, pendientes, porque lo que viene todavía es más grande, mayor. Por lo tanto, entonces tenemos una responsabilidad y un compromiso doble con el Señor, con su palabra, con la fe, con el Mesías. El Rav Meir Simcha Feldblum, ya murió en el año 2002, dice, reflexiona acerca de la doble entrega de los 10 mandamientos, basándose en el versículo, y tomaron sus lugares al pie de la montaña. Shemot 19:17. Los Jajamín comentaron, de allí se aprende que el santo bendito sea, él forzó la montaña sobre ellos como un gran receptáculo, diciendo, si aceptan la Torá, bien, y si no, aquí encontrarán su sepultura. Si aceptan la Torá, bien, y si no, entonces dense por muertos. Dense por muertos, porque no tendrá sentido sus vidas. ¿Dónde puede conseguir sentido el hombre? En la Torá, a través del guardar y obedecer los mandamientos. Que por supuesto no es una cuestión de la noche a la mañana. No es que yo hoy me levanté y ya hoy soy perfecto y hoy guardo todos los mandamientos. No. ¿Esto cómo es? Es progresivo. Es un proceso que se da todos los días y en el cual tenemos que seguir luchando. Los que estuvieron al pie de la montaña se enfrentaron con esta situación. El Eterno mostrándoles que recibir la Torá es el bien y rechazarla, no amarla, no guardarla, entonces se constituye como la sepultura. La sepultura. Esta enseñanza conduce a pensar que según la visión de los Jajamín, los sabios, el pueblo de Israel podía subsistir únicamente si se comportaba de acuerdo a la Torá y sus leyes. Porque la convivencia en sociedad exige un comportamiento acorde a un conjunto de normas morales para evitar la ineluctable destrucción mutua. Fíjense, esto conduce a pensar en esa visión de los sabios que el pueblo de Israel solo podía subsistir si se comportaba de acuerdo a la Torá. ¿Ahora es diferente? No. Ahora en el Mesías el compromiso de nosotros todavía ¿cómo es? Es mayor. Es mucho más. No nos podemos dejar ganar ni vencer por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Tenemos que mostrar la fe. ¿Y la fe se va a mostrar cómo? A través de los actos, de las obras. Obras de la Torá. De acuerdo a lo que la Torá nos enseña. El compromiso con la Torá implica la dedicación al estudio, comprensión y cumplimiento de los mandamientos y preceptos contenidos en ella. Este compromiso no solo implica un apego a la legalidad, porque ya veíamos, por ejemplo, el Roe hablaba de estos grupos y tenemos a grupos como los fariseos, que, bueno, tenían un grado de legalidad bastante alto, pero el mismo Mesías en algunos momentos, ¿qué hizo? Les criticó severamente, duramente, porque esa legalidad, o legalismo, mejor dicho, les había alejado de la verdadera Torá, del espíritu de la Torá.
sino también una conexión espiritual y una búsqueda de la verdad y la sabiduría, que va más allá de la letra. Segundo, aspectos clave del compromiso con la Torá, que debemos tener en cuenta hoy más que nunca. Esos aspectos que encontramos y los vemos en lo que dicen los sabios, está como primero el estudio y comprensión. Estudio y comprensión. La Torá no es simplemente un conjunto de reglas, sino un tesoro de sabiduría y enseñanza. Si nosotros miramos, amados hermanos, la relación, por ejemplo, de Mele David con la palabra, con la Torá que vemos, es una relación de amor profunda, maravillosa. Por ejemplo, el Tejilín 119 es la muestra de esa relación. Sin embargo, podemos ver que Mele David no fue perfecto. Y bueno, pensaremos que esto se trata de ser perfecto y que bueno sería que fuéramos todos perfectos. Pero no trata de eso, trata perfeccionarnos todo el tiempo, aun cuando no lleguemos a ser perfectos. Mejorar. Pero vemos en Mele David una relación tan maravillosa, ¿ve? Con esta Torá. ¿Por qué? Porque él la consideraba un tesoro de sabiduría y enseñanza para todos los días de su vida. Todos los días. El compromiso implica el estudio constante y reflexivo, buscando entender el significado más profundo de cada mandamiento y su aplicación en la vida cotidiana. Porque si no, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene ser un letrado de la Torá si no comprendemos los aspectos más importantes? No tiene sentido. ¿Ah? Ajá. Entonces, ¿qué tenemos? Que hay que estudiarla y hay que comprenderla. Por supuesto, nosotros no vamos a inventar el agua tibia. Ahora, después de estudiarla y comprenderla, ¿qué hay que hacer? Hay que ir al campo de batalla, al terreno. Y en el terreno es que podemos entonces cumplir los mandamientos. El cumplimiento de los mandamientos. Pero ¿cómo cumplir los mandamientos si yo no los conozco? Vuelvo y repito, ¿cuántas personas tienen verdadera fe? Y no lo podemos dudar. ¿Por qué? Porque son personas obedientes. Pero no saben, no conocen la Torá y por eso no guardan la Torá. Pero una vez que les llegue la revelación de la Torá, yo les aseguro que esas personas, ¿qué van a hacer? Van a guardarla. Ahora, vuelvo y repito, muestra a nosotros. ¿Dónde estábamos nosotros? Estábamos lamentablemente en ignorancia de estas cosas. No sabíamos de los mandamientos, no sabíamos de la Torá. Y por eso no guardábamos el Shabbat, ni las convocatorias, ni Kashrut, nada de esas cosas hacíamos. ¿Y cómo la veíamos? Lejos, lejos. Pero hoy estamos intentando guardarlas y cumplirlas. ¿Por qué? Porque hubo un estudio y hubo una comprensión. Y ahora podemos cumplirlas. Pero qué triste podría ser si nosotros, después de estudiar y comprender, desestimamos la Torá. Mayor condenación. Mayor condenación. Los mandamientos de la Torá son vistos como una forma de conectar con Adonai. No es que yo voy a cumplir los mandamientos por cumplir, no, es que al cumplirlos yo me conecto, tengo una relación con Adonai. Y esto es muy importante. Y de vivir una vida plena y significativa dentro de los propósitos de nuestro Padre.
El compromiso implica esforzarse por cumplir estos mandamientos, tanto los preceptos de carácter ritual como aquellos que regulan la conducta ética, que son parte del compendio de la Torá y que no es uno más que otro, sino que se complementan y son determinantes en el cumplimiento. Estos mitzvot que tenemos en la Torá y que enriquecen nuestra vida. Vivir una vida inspirado o inspirada en la Torá. El compromiso, amados hermanos, no se limita a la observancia de las leyes, simplemente, porque entraríamos y podríamos caer en ese legalismo, sino que busca inspirar una forma de vida que se ajuste a los valores y principios de la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá va más allá de simplemente leyes. La Torá se basa en principios, esos principios que son tan trascendentales, buscando la justicia, la bondad y la verdad en todas las áreas de la vida. Ahora, no es estudiar una ley por estudiarla, es comprender cómo se puede esa ley cumplir y que sea parte de la justicia, de la bondad y la verdad de nuestro Padre. Y que podamos entonces tener esa satisfacción maravillosa de vivir una vida inspirada en esa Torá. Una Torá que liberta, como dice Jacob, la Torá de la libertad. No una ley que nos esclavice y que no nos permita tener paz. No, sino una ley, todo lo contrario, que nos traiga paz y bendición. Renovación constante. El compromiso con la Torá es una tarea que debe ser renovada en cada generación, adaptando las enseñanzas de la Torá a los desafíos y circunstancias del momento. Y más que de generación, porque cuando hablamos en cada generación pareciera que es una cosa muy grande, yo diría más bien una renovación a diario del compromiso. Ahora, esa renovación se tiene que dejar ver. Vuelvo y insisto en lo que está hablando Jacob. En aquel momento cuando él mismo dice, muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Cómo mostrar la fe sin obras? ¿Cómo decir yo que amo la Torá cuando no es verdad? ¿Por qué? Porque mis obras así lo demuestran. Sin ánimos a querer condenar a nadie, porque nosotros no estamos en esa posición. Pero cuando hablamos de esto, tenemos que hablar en un tono un poco más alto, porque de esto depende la redención. De esto depende la redención. Que nosotros renovemos cada día nuestro compromiso con el Padre a través de la observancia de sus mandamientos. Porque si no, va a pasar lo que dicen los jajamí. La montaña, ¿qué va a hacer? Nos va a caer encima. Y si la montaña nos cae encima, ¿qué sucede? Ahí quedamos, pues nos va a sepultar, como pasó aquí en Venezuela, tristemente, lo que pasó en Vargas en el año 1999, me lo contaron porque yo no había nacido, 1999, siglo pasado, se ríe Johanan, ¿ves? 1999, tristemente, ¿qué pasó? La vaguada en Vargas, en el litoral central, La Guaira, Catelamar, bajó la montaña y la montaña tapió. Bueno, eso cubrió. ¿Cuántos muertos? A ver, ¿quién recuerda? More, usted que más o menos de ahí estaba grandecito. ¿No recuerda? Sí, pero fueron bastantes. Hermano Wilma, ¿usted recuerda? Ya usted también estaba grandecito, ¿verdad? ¿No recuerda cuántos muertos? 30,000. Ah, el Roe ya se había graduado y todo ya, el Roe. 1999 ya usted estaba graduado, ¿verdad, Roe? Ah,
Todavía era inocente. Sí, 30,000, 40,000, 50,000. Podríamos decir un número aquí, todavía quizás nos quedamos cortos. 100,000. 100,000 muertos. Una cosa tremenda. Así. Sí, la montaña les cayó y los enterró. Como dicen los amén. Si no recibimos la Torá, ¿qué va a pasar? Si no cumplimos la Torá, ¿qué nos va a pasar? Literal, la montaña nos va a caer encima. ¿Y qué es la montaña? La responsabilidad que tenemos como hijos de Adonai de cumplir. El que más se le da, más se le demanda. Ahora, esto no es solamente tener el caché, de tener el tupé, de decir, yo estuve ahí, a los pies de la montaña, yo escuché, como estudiamos en la mañana en la Torá, ¿verdad? En el estudio de la Parashá, en Devarim. ¿Qué pueblo escuchó la voz de Adonai? Y el Señor le dijo, inquieran, busquen, desde el principio, de extremo a extremo, y ustedes ubíquenme si en algún momento histórico había pasado esto. Nunca. Que escucharan la voz del Eterno. No veían a nadie, pero escuchaban la voz. Y estar ahí, imagínense, en ese acontecimiento magnífico, magno, representa, mira, yo estuve ahí en Sinaí, eso es maravilloso. Pero nosotros también podemos darnos el tupé de decir que estuvimos en Sinaí. No en cuerpo presente, pero sí espiritualmente. Porque todo el que recibe la Torá puede darse la satisfacción de que estuvo espiritualmente allí haciendo el pacto. Ese pacto maravilloso. El compromiso con la Torá se manifiesta en diversas formas y hoy nosotros tenemos que manifestarnos. Primero, el estudio personal. El Roe insiste, el More insiste, yo debo insistir, ustedes deben insistir, debemos estudiar, dedicar tiempo a la lectura y al análisis de la Torá. Eso es un punto que debemos mostrar, debemos manifestar como compromiso a la Torá. Participación en la comunidad. Por supuesto, cada día se hace más complicado. Esto no es nuevo. Ya venimos arrastrando esta situación de la imposibilidad de asistir a la comunidad, asistir a la quejilá, de participar en las actividades, en las celebraciones y en servicios, fortaleciendo así el vínculo con la comunidad. Esto no ha sido nuevo que se pone cada día más cuesta arriba. Ahora, ahorita todavía tenemos cierta facilidad. Podemos hacerlo. Ya vivimos un tiempo con el COVID-19 donde no se podía tener reuniones y experimentamos esa situación. Vendrán tiempos donde también se va a repetir esto. Ahorita nosotros debemos aprovechar, porque si no aprovechamos ahora, mañana puede ser tarde, porque esto va a traer fortaleza espiritual a nosotros. Ibrín 10, 19, 39 dice, así que hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yehoshua, la cual nos abrió un camino nuevo y vivo por medio del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote o un gran sacerdote sobre la casa de Adonai, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, manteniendo los corazones rociados y así libres de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura. Mantengamos sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémoslo los unos a los otros para estímulo del amor y las buenas obras, las de la Torá, no abandonando nuestra propia asamblea, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca.
Porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad que es la Torá, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. El que viola la ley de Moshe por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto peor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Elohim y tuvo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ultrajó al Espíritu de gracia? Y sigue diciendo, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo, pero traed a la memoria los días antiguos, en los cuales habiendo sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimiento. En parte, ciertamente siendo expuesto a vergüenza pública, con reproches y también aflicciones. Y en parte siendo hechos compañeros de los que eran así tratados, porque compartiste los padecimientos de los presos y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros mismos una mejor y perdurable herencia. No perdáis pues vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Adonai, la Torá, obtengáis la promesa. Porque de aquí a un momento, tan solo un momento, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará, pero mi justo vivirá por fe. La fe que obedece, la fe que trae bendición a tu vida. Y si retrocede, mi alma no se agradará de él. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para destrucción, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Amén. Categórico. Maravilloso lo que dice el autor de Ibrín, que nos debe animar hoy para seguir perseverando. Van a venir situaciones difíciles. Si usted lee el capítulo 24 de Matitiahu completo, se va a dar cuenta de lo que viene. ¿Qué viene? Lea Matitiahu 24. ¿Qué vendrán? Rumores de guerra, tiempos difíciles, nación contra nación y pueblo contra pueblo. Vendrán situaciones difíciles, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que guarde los mandamientos, el que ande en los caminos del Señor, el que persevere en el Mesías, en la fe, en la obediencia a las palabras del Mesías, este será salvado. No, ha percibido, preparado, sabiendo que el Señor está cerca y sabiendo que tenemos la oportunidad de oro de hoy de perseverar. Aplicación en la vida cotidiana, buscando vivir según los valores y principios de la Torá en todas las áreas de nuestra vida. Ese debe ser nuestro empeño, desde la familia y el trabajo hasta la relación con los demás. La Torá nunca puede quedar fuera, nunca puede quedar excluida. La fe en nuestro Mesías, la obediencia a la palabra nunca puede quedar fuera. Todo el tiempo debe estar dentro, muy dentro de nosotros. ¿Dónde? En nuestros corazones, para que ésta sirva para la aplicación en nuestra vida diaria. Esto, por supuesto, nos debe llevar a la reflexión y estudio continuo. Y hacemos hincapié y énfasis en eso, amado hermano, porque si no, no va a poder ser. No va a poder ser. Nosotros como maestros, el ROE como pastor, podemos aquí seguir diciendo, hablando, pero si usted no lo hace, si no lo hacemos, no vamos a lograr nada. Los hermanos que aquí se paran a servir, dar una palabra, dar un ejemplo, pero si usted, mi amado hermano, no lo hace, no lo va a lograr. Necesita hacerlo usted, reflexionar y estudiar constantemente para que podamos lograrlo. Y yo decía hace unos días que qué bonito será
si todos nosotros llegamos hasta el final y podemos entrar en la redención, podemos ser salvados. Qué bonito será, maravilloso. Vamos a esforzarnos para lograrlo, juntos. No dejemos que las situaciones de este mundo empañen nuestra fe, desenfoquen nuestra fe. Todo lo contrario, a través de la reflexión y el estudio continuo de la Torá, cada día obtengamos claridad. Segunda de Timoteo 3, 10, 17 dice, pero tú has seguido de cerca mi enseñanza, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, mis persecuciones, mis sufrimientos, como los que me sucedieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, como los que padecí o los padecimientos que padecí, padecimientos que sufrí y de todos me libró el Señor. Sí, todos los que quieran vivir piadosamente en Yehoshua el Mesías padecerán persecución. Por su parte, los hombres malos y embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que aprendiste y fuiste persuadido sabiendo de quién aprendiste. Y dice al final, ya que desde niño conoce las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio en la salvación por la fe en Yehoshua el Mesías. Toda la escritura es inspirada por Adonai y es útil ¿para qué? Para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Adonai sea completamente calificado. Ahí, eso es. Ya lo doy aquí. Ahí está. A fin de que el hombre de Adonai esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. Si no estudiamos la Torá, si no reflexionamos en la Torá, entonces ¿cómo vamos a estar equipados? ¿Cómo vamos a estar preparados? La preparación es necesaria para que hoy también podamos cumplirla. Vamos a cumplirla, vamos a perseverar en la Torá, vamos a apropiarnos de las bendiciones que esto trae. ¿De aquí a dónde? A Yom Teruah. Tenemos escasos 3 meses para llegar a Yom Teruah. Nosotros debemos proponernos y lograrlo, llegar de la mejor manera. Como dice también Rav Shaul a su hijo Timoteo, como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse. En resumen, el compromiso con la Torá es un proceso continuo de aprendizaje, reflexión y aplicación en la vida. Es una búsqueda de la verdad, la sabiduría y la conexión con Adonai. Se manifiesta en la dedicación al estudio, la observancia de los mandamientos y la búsqueda de una vida plena y significativa a través del servicio. Y así podremos lograrlo. ¿Llegar hasta dónde? Hasta el fin, hasta el final, perseverando en nuestro Mesías amado Yehoshua. Y finalizamos con este texto de Ibrín, capítulo 3, versículo 13 al 19. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque hemos llegado a ser partícipes del Mesías, con tal que retengamos firme hasta el fin el fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? La Torá, los mandamientos, la fe en Yehoshua. En tanto se dice hoy, cuando escuchéis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión, porque quienes después de oír se rebelaron, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por medio de Moshe? ¿Y con quienes estuvo airado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar por causa de la incredulidad. No pudieron entrar. El escenario se repetirá.
quien no mantenga la fe, quien no persevere hasta el final, tampoco va a poder entrar. Ya la sombra profética está extendida y la palabra nos las muestra claramente. Seguir cayendo en el mismo error ya será entonces consecuencia ¿de qué? De una vida despegada y alejada del Señor. Nosotros no. Nosotros tenemos que buscar del Señor todos los días. Y más aún en los días donde el Señor se manifiesta, como son los días santos. Amén. Bueno, que el Señor siga bendiciéndonos. Shalom ubrajot, paz y bendiciones para todos, amados. Que esta enseñanza nos dé, pues, fuerza, ánimo para seguir en lo que ya estamos. No es que con esto es que vamos a estar, no es que ya estamos. Lo que queremos es animarnos para que sigamos, no desfallezcamos. No importa que el termómetro mañana vaya a marcar 35, 36, 37, 38, 40, 45, porque vendrán días más calurosos, más fuertes. Y la cosa no va a mejorar. Pero nosotros podemos marcar la diferencia. Amén. Bueno, bendiciones para todos. Estamos listos ya para tener entonces el cierre. Nuestro hermano Immanuel, que tiene la bendición hoy, pues, de dirigirnos. Damos gracias al Padre por ello, con su amada esposa, nuestra hermana Yulax. Al hermano Shelomo. Bueno, hermano Immanuel, ya todo corre por... Ya yo terminé. Shabbat Shalom, familia. Familia Talaco. En base a todo lo que se está explicando, ¿verdad? Toda la administración del Eterno a través del Moré, se nos siga bendiciendo. El tiempo final, todo lo que va a pasar, y cuando se dice, bueno, lea Mateo 24, todo en pro a poder buscar más del Señor, estar preparado, encomendarnos al Señor. Cuando vemos Isaías 43, cuando dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, la corriente no te anegará, cuando andes por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Adonai, tu Elohim, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Es una palabra hermosa, preciosa, pero todo esto basándose en que uno haga esa parte que le toca, poder buscar del Señor, poder escudriñar la palabra del Eterno para aplicarla. Entonces, Mateo 24, agarrándose de Isaías 43, una dupla muy buena, y cerrando con en Josué 1, como ya lo sabemos, en base a Mateo 24, 13, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces, el llamado del Señor, lo que el Eterno viene ministrando, esfuérzate y sé valiente, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y en este tiempo final, más todavía, no vamos a bajar la guardia, porque ya sabemos que un pestañear de ojo y viene nuestro Mesías Yehoshua. Entonces estamos en lo último, no podemos descuidarnos. No te lo estoy ordenando yo, esfuérzate pues y sé valiente, no te intimides ni desmayes, porque Adonai tu Elohim está contigo donde quiera que vayas. Amén y amén.